El título de la enseñanza de hoy es, o del estudio, no es enseñanza, del estudio de hoy es Dios nos da el maná para probarnos. ¿Mm? Eh, entonces, vamos a empezar a leer, como siempre. Siempre partimos de una lectura de la bendita palabra de Dios, de la santa palabra de Dios, y después tratamos de sacar alguna reflexión. Entonces, ya saben que la lectura va a ser larga, entonces ya saben que la hada es quien va a proceder a realizar la lectura. Vamos a leer Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 16, pero vamos a ir salteando para no leer todo completo. Entonces vamos a leer Éxodo, capítulo 16, versículos 4 y 5 para empezar, para ponernos en el tema, versículos 4 y 5. De ahí vamos a saltar al 13 y vamos a ir del 13 hasta el 30, que es la parte más larga, y después vamos a leer para terminar el 35 solito. Entonces vamos a ir entonces a Éxodo capítulo 16, versículos 4 y 5, después del 13 al 30 y después el 35. Entonces le pedimos a Ada que proceda a la lectura. Bien, Éxodo 16, 4 y 5 dice, y Yahweh dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Saltamos al 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Yahweh os da para comer. Esto es lo que Yahweh ha mandado. Recoged de él cada uno, según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Yahweh, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y Yahweh dijo a Moisés, está bien, el 28. 27. Al 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y dijo Yahweh a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Yahweh os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día.
Y el versículo 35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Bien, entonces vamos a empezar con el trabajo que van a realizar ustedes, porque lo veo a Pablo tomando mate plácidamente, así que se ve que se acostumbró a descansar durante todo este periodo de tiempo. Entonces, independientemente de que ya esté en plena actividad, vamos a ponernos en marcha. A ver, ustedes me van a averiguar qué es un gomer, o un gomer o un gomer. Depende, no le veo el acento, así que por ahí es gomer. Una unidad de medida. ¿De cuánto? Así yo también lo digo, pero ¿de cuánto? Sí. Así que ahí van a tener que googlear y decirme de cuánto. Miralo en el reloj ese hebreo que tenés ahí. No tiene diccionario ese. Bueno. ¿Cuánto? 2.2 litros, dice. ¿Cuánto? 2.2 litros. 2.2 litros. Ujú. Bueno. ¿Alguno tiene alguna otra referencia que sea otra medida o la damos por buena? ¿La damos por buena esa? ¿Por qué lo mide? ¿Por qué 1.300 gramos. ¿Cuánto? Un kilo 300. 1,3 kilos, claro. Y la mide por... Bien, qué interesante, ¿no? Este ejercicio que estamos haciendo. Yo tengo que hacerles caso a ustedes, que son los que están investigando el tema. También se traduce como gavilla. También la palabra hebrea se traduce como gavilla también. Claro, por eso es por peso también. Es por litro y por peso. Por litro, bien, Marisa. Marisa está atenta. Por litro. Es un tercio de efa. Bien, un tercio No, de una efa. ¿Cómo nos has, No, una décima. cómo nos has ilustrado, querido Pablo? Un tercio de efa, dice Pablo. Nos ha ilustrado mucho porque la verdad es que yo no voy al almacén y pido una efa de fideos. Un décimo de efa. Ah, sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y eso es como qué? Como entre 1,8 y 3,2 kilos. Mira. Litros. Litro, porque estamos hablando... Una EFA tiene 22 litros. Una EFA. Bien, de ahí donde creo que Freddy sacó que eran 2 litros 200 en litros y en peso 1 kilo 300. Aparentemente, según lo que estoy sacando de lo que ustedes me están diciendo. Gracias por ilustrarme al respecto, pero lo importante es que entendamos que era una unidad de medida que simbolizaba, o que equivalía, no simbolizaba, que equivalía a lo que comía una persona por día. Entonces estamos hablando del maná y estamos hablando que ese maná, que era el pan que descendía del cielo junto con el rocío, había que juntar una medida por cada persona de la familia, una medida. Ya sea medido como dijo Pablo, un décimo de efa, y Hernán nos aclaró que una efa eran 22 litros, así que estamos hablando de 2 litros 200, como dijo también Freddy, o 1 kilo 300, depende de lo que le metieran adentro. Claro, si era líquido o era sólido. Lo concreto para nosotros es que es una unidad de medida de lo que equivalente a lo que una persona comía por día. Entonces, ahí nos estamos metiendo en el tema. El tema es que ellos comieron del maná, porque no sabían cómo se llamaba. Un día Dios le dijo a Moisés
como ustedes leyeron ahí, como leyó Adán, mejor dicho, en el versículo 4, un día Dios le dijo a Moisés, le voy a hacer llover pan del cielo. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue inmediatamente después de cruzar el Mar Rojo, cuando salieron de Egipto. Por eso habla de que comieron 40 años. 40 años. Porque tuvieron 2 años en el monte Sinaí, de ahí salieron a Parán, y después tuvieron 38 años más dando vuelta en el desierto. O sea que esos 2 más 38 dan los 40 años que tuvieron desde que cruzaron el Mar Rojo hasta que entraron en la tierra de Canaán, luego de cruzar el río Jordán. Entonces, esos 40 años, ellos no sembraron, no cosecharon, no nada. Fueron alimentados por Dios con el pan del cielo, directamente desde que cruzaron el Mar Rojo. Horacio, en Sí. ese mismo capítulo habla de que también les provee codornices. ¿Las codornices fueron ese único día o fueron también durante los 40 años? No, las codornices fueron ese único día. Ese único día, ok. Ese único día, porque ellos, Se lo quejaban. concreto es, no tenemos para comer. Habían cruzado el Mar Rojo, no tenemos para comer. ¿Cómo extrañamos la carne que comíamos en Egipto? Y era mentira, porque a ustedes les parece que los esclavos, los egipcios le daban a los esclavos carne, pero ellos extrañaban la carne que comíamos en Egipto. Entonces Dios les había dicho, les voy a dar pan del cielo. No, queremos carne, perfecto, quieren carne, les voy a dar carne hasta que les salga por las orejas, no lo que dice la Biblia, lo dice así la Biblia. Entonces le mandó un viento que venía desde el lado del mar y trajo codornices, y comieron codornices, tanto que se indigestaron, se apestaron, no sé qué, pero hubo una gran mortandad por eso de comer las codornices. Pero ahí lo tienen en el versículo 13 que leía Ada. Venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana, ¿qué encontraron? Maná. El maná. Descendió un rocío en derredor del campamento, y con el rocío, cuando el rocío cesó de descender, sobre la faz del desierto había una cosa menuda, redondita, como una escarcha sobre la tierra, que era riquísima, con gusto a miel. Su sabor era como hojuelas con miel. Era un manjar, la verdad. Eso dice el 31. Lo dice. Esto me está abriendo el apetito, así que lo voy a hacer corto hoy. El maná, qué rico que sería. Y juntaban el maná en esa medida que hemos estudiado hasta ahora, que hemos analizado. Juntaban el maná, una medida por cada persona adulta. Voy a decir algo que tal vez no sea adecuado, no sea diplomático, pero era medio bruto a esto. La Biblia le llama duro de cerviz, por hablarlo fino, pero la verdad es que nosotros le llamamos de otra manera, le llamamos cabeza dura. Cerviz es cabeza. Duros de cerviz, dice la Biblia. En realidad, nosotros para entenderlo mejor decimos eran cabezas duras, porque Dios le dice, le voy a mandar el maná todos los días, van a juntar una medida por día según el comer de cada uno, y esto que hicieron, agarraron y juntaban de más. Juntaban de más. Juntaban para guardar. Ustedes ya saben la raza que tenían, así que ya saben que juntaban de más. Eran un poco ambiciosos, digamos, ¿no? ¿Y qué pasó cuando juntaban de más? Con lo que juntaron de más. Versículo 20, a ver. Se agusanaba y hería. Claro. Yo me acuerdo que cuando vivía ahí, donde viven ustedes, ahí en esa urbe, no usábamos mucho la palabra hedor. Edía, hiede, hedor.
era una palabra extraña, pero en Córdoba es una palabra común. ¿Eh? Tal vez para ustedes no es común, para nosotros sí es común, y cuando a alguien se lo quiere ofender, se le dice hediondo acá, Hediondo. acá en Córdoba. ¿Eh? Sí. Así que quiere decir oloroso, con mal olor. Con olor a podrido, para ser más concreto. A ver, Vicky, alguien levantó la mano en esa cámara. No, me llama la atención que siendo pan sea gusane, ¿no? Interesante. Es más común que se agusane algo que tiene que ver con carne. Sí, cierto. Es que es en realidad no es pan el que comemos de harina, es producto de un árbol en realidad. Yo estoy pensando, rompiéndome la cabeza, de dónde soplaría, de qué bosque de esa planta soplaría el Señor para que caiga todo ahí. Sí, es una interpretación Que caía rara. del cielo. Aparte, es un alimento que no es natural, es sobrenatural. Bien, Claro, estoy más con la posición de Marisa que con la de Freddy. ¿Eh? Freddy dice que salía de un árbol. La verdad, Lo define como pan del cielo. teológicamente no salía de ningún árbol. Claro, no, pero me imagino, digo, si tuviera que ser así, ¿no? Digo, como No. las Sí. codornices, por ejemplo, aparecieron todas ahí ese día y ¿por qué pensé en todo esto? Le cuento qué es lo que me detonó la cabeza. Nosotros comemos lechuga manteca. Yo digo, traigo una planta grande, la lavo bien, porque la verdad que la lavo bien, la escurro, y al otro día, lo que queda para el otro día se me pudre. No sé por qué, en cambio voy a la verdulería a comprar la que quedó del día de ayer, sin lavar, y no se pudre. Y hoy estamos hablando del maná, pero hace días que vengo pensando en esto. Y ahora me rompí la cabeza esto del maná. No, que el secreto, ahí es el secreto, es el oxígeno. Cuando vos lo abrís le das mucho aire. Si vos lo guardás en bolsa en la heladera se mantiene bien. Lavalo solamente cuando lo vas a usar. Eso es un consejo. Claro, el problema es mojarlo. Mojarlo y Exacto. abrirle más Molerlo. darle agua. Lo que no sabía, no tenían claro, que fue durante 40 años que comieron maná. Yo pensé que fue un tiempito corto. No, todo el tiempo. Claro, todo el tiempo que estuvieron durante el desierto, no desde que Dios los castigó con 38 años de dar vuelta en el desierto, sino desde que... No, cuando salieron de Egipto salieron con lo puesto, con el pan, ¿te acordás? Sin levadura. Sin leudar, Calculo exacto. que habrán podido comer un día o dos desde que salieron y ahí nomás ya después empezó a caer el maná. Claro, Bueno, entonces aclaremos, quizás dijo... Sí, Quizás mi interpretación es mala, pero ellos salieron con ganado también, entonces entiendo que hubo algo de que han podido comer esos 40 años de ese ganado, que quizás me equivoco, ¿no? Y por otro lado, para mí lo más, que lo escuché, para mí lo más espectacular es que no daba desechos. Exactamente. bien. Lo que más habla de esto es justamente en el recoger las cantidades, habla de una obediencia. Dios quería que ellos fueran obedientes. Es como que los ponía en práctica a la obediencia de la ley, de lo que iba a venir después. Los ponía a prueba. A prueba. Ese es el título de la enseñanza, ¿no? De hoy, que los Y ponía a después prueba. el pan para el maná para probarlos. La prueba del garrotazo que viene ahora. Un par de pruebas para agregar, pero vamos a pasar en limpio porque a Hernán lo veo con cara de preocupado por las cosas que quedaron flotando en el aire sin definir. Ya lo estoy conociendo por los rostros. Las cosas que quedaron sin definir es que las codornices, sin duda, la Biblia nos aclara de dónde vinieron, ahí no hay duda. Sopló un viento del lado del mar y bueno, Dios trajo codornices. ¿Cómo las reprodujo? Un problema de Dios, si se reprodujeron solas, con huevos, nidos, qué sé yo, con, ¿cómo se llaman? Fecundación in vitro. No, con los huevos de la gallina, que se hacen pollitos. Incubadora. Incubadora. Sí, si Dios inventó una incubadora del lado del mar, ¿no? Eso era natural. La codorniz es natural. ¿Quieren carne? Ahí tienen carne. Y no sé cómo habrá sido, pues se murieron unos cuantos. Pero el maná jamás podemos pensar que haya venido de la tierra.
Es muy importante eso. El maná vino del cielo. Porque la Biblia se ocupa de hablar mucho del maná, que fue pan del cielo, y Jesús en el Nuevo Testamento, ahora después vamos a ver la cita, también Jesús dice, vuestros padres comieron maná, pero no era el verdadero pan del cielo porque yo soy el pan del cielo. Entonces el maná fue sobrenatural, como dijo Marisa. El maná no vino de ninguna planta. Y que lo dice el versículo Freddy, 4, aquí yo os haré llover pan del cielo. Exacto, el versículo 4, Freddy, fíjate, dice, y Yahweh dijo a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo. El pan del cielo, ahí no vino de ninguna planta, del mar, de ningún lado. De Dios, sobrenatural, que es una palabra que a mí no me gusta, pero en este caso no queda otro más remedio que usarla, porque fue de una manera sobrenatural. Marita había levantado la mano. Marita. Que acá dice, en la palabra dice, que caía como, que era como una escarcha, y la escarcha es algo que viene del cielo, como la lluvia, como la nevada. Claro. Exacto, vino del cielo. Es una de las cosas que le quedó aclarada al Hernán. Está bien, Hernán, ¿no? Ya vamos mejorando un poco. Bueno, vamos a Karina a dejarle que diga unas palabras. No, que también quería agregar que ese pan es el que simboliza a Cristo, ¿no? Claro. Cristo, que es el pan de vida. El pan de vida. Entonces ahí tienen la perpetua relación, digamos, de aquel maná con el maná nuestro de cada día, ¿no? Lo que tenemos ahí, por lo cual no entendemos su composición orgánica o química o lo que quieran ustedes, depende de dónde vengan. Pablo, que proviene de la química, Maricruz, que proviene de la medicina, y qué sé yo cuántos ahí, y el Horacito, que andás a saber de dónde proviene. De un árbol. Ese sí que viene, lo trajo la cigüeña. Lo concreto es que tendría que tener una composición tal que contuviera todos los nutrientes necesarios para el organismo para estar fuertes, de tal manera que durante 40 años no se enfermaron. Las enfermedades que mandé a los egipcios no se las mando a ustedes, no se enfermaron por 40 años. Se morían de viejos probablemente, o porque... O cuando Dios mandaba cuando se portaban mal. Exactamente. O cuando se portaban mal o cuando eran viejos, pero realmente no sabemos cuál es la composición del maná, pero sabemos que había algo que si juntaban de más, de un día, y como para juntar para una semana seguida, o para 2 días, de un día para otro, lo que juntaban para el otro día se podría. De tal manera que una pudrición intensa, porque cuando se pudre algo no echa gusano enseguida. No es de un día para el otro. Entonces era automático. Allá el otro día estaba gusanado y daba olor a podrido. Esto es para que no nos quede duda, porque esto tiene relación con la bendición de Dios. Salimos de la esclavitud de Egipto, por gracia, por pura gracia de Dios. Cruzamos el Mar Rojo, o sea, nos bautizamos. Y ahora vamos rumbo al milenio, rumbo a la tierra prometida, en este peregrinar por el desierto. Y el Señor, ni bien salimos de la esclavitud, nos bautizamos, recibimos su bendición, o sus bendiciones. Recibimos su bendición. Y acá el maná está representando eso en este proceso, la bendición que hemos recibido de Dios cuando salimos de Egipto después de cruzar el Mar Rojo, y que nos va a acompañar durante todo el camino hacia la tierra prometida. El problema es que estos muchachos querían juntar de más. Pero el otro tema que tuvieron es, imagínense, si el maná empezó a caer un miércoles o un martes, y juntaron para el martes y el miércoles.
y se le pudrió. Pero Dios le había dicho en el versículo 4, o en el 5, más el sexto día van a juntar el doble. ¿Qué habrán pensado estos tipos? Si junté ayer, anteayer y se me pudrió. Hoy es viernes y tengo que juntar el doble. Se me va a podrir. Ahí tienen, ¿ven? La fe como es probada permanentemente. Porque la fe se prueba. ¿Cuál es la prueba de la fe? La prueba de la fe es la obediencia. La prueba de la fe es la obediencia. ¿Tengo fe como para obedecer? Siempre la prueba de la fe es la obediencia a las instrucciones de Dios. Entonces, ayer se me pudrió. ¿Qué voy a juntar el doble hoy? Se me va a pudrir. ¿Para qué voy a juntar? Sin embargo, cuando juntaban el viernes, duraba para el sábado, no se podría el séptimo día. Es muy interesante eso. Entonces, bueno, ya está hecha la introducción. No, ni siquiera está la introducción. Voy a la introducción. Vamos. En el versículo 4, entonces, ¿qué hizo Dios? Satisfizo la necesidad de alimento en el pueblo para probarlo. Para probarlo, él lo dice Dios. Dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero ¿saben qué? La ley fue dada el día de Pentecostés, en el monte Sinaí. Faltaban 50 días para llegar al monte Sinaí. En realidad faltaban 47, más 3 días que estuvieron purificándose para llegar al 50. Faltaban 50 días para que Dios le entregara la ley. Y entonces, ¿cómo que está diciendo acá? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Es muy interesante eso, porque muchos dicen que la ley del monte Sinaí fue dada para los judíos. Acuérdense, la ley de Dios, la Torá de Dios, siempre fue dada para la humanidad entera. Si toda la humanidad viviera conforme a la ley de Dios, sería otra la realidad que viviríamos en el mundo. Entonces, ya Dios había dado su ley, lo podemos demostrar, pero no es el tema de hoy, cuando fue dado el primer mandamiento, en la antigüedad, el segundo, Caín y Abel no matarás, etc. Si no, no hubiera sido pecado que Caín hubiera matado a Abel, si no existiera el no matarás desde la creación misma. Entonces, Dios les dio el maná y dijo, ahora los voy a probar a ver si andan en mi ley, si están dispuestos a obedecerme. Y la verdad es que Dios siempre da el primer paso. Acuérdense de esto. Esto contradice a muchos que vienen de la iglesia evangélica. No quiero mirar a ninguno en este momento, pero que provienen de la iglesia evangélica donde decía, dele a Dios para que Dios le dé. Y era para sacarte guita, ¿viste? Dele a Dios para que Dios te dé. Dele a Dios para que Dios te dé. Y la verdad es que el orden bíblico, lo vemos a lo largo de toda la Biblia, siempre Dios da el primer paso, siempre da el paso de gracia, siempre da el favor no merecido, siempre. Pero después te prueba. Dios dice, yo te voy a dar, pero ahora te voy a probar. En todos los órdenes de la bendición. ¿Querés una familia? Te voy a dar una familia. Ahora te voy a probar si ayudas, llevas el evangelio a otros para que arreglen su familia, para que puedan tener una familia, así entra Cristo a la familia. Ahora te voy a dar trabajo, ahora te voy a dar dinero y te voy a probar qué haces con el dinero. Con todo, Dios siempre da primero y después prueba. Siempre la gracia de Dios es primero. Y ya lo vimos en el pacto. Dios nos tomó a los hebreos sobre alas de águila y lo llevó a él, que es la parte de la gracia. Nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo, nos sacó del pecado, nos sacó de la esclavitud de Satanás, nos sacó de la desorientación, nos sacó de la falta de rumbo, nos sacó de la falta de horizonte, nos sacó de un mañana incierto, por gracia. No hicimos nada. Lo único que hicimos es escuchar su palabra con fe y recibir la redención a través de la sangre de Cristo. Pero luego de recibir la liberación, de la esclavitud de Egipto,
y de sus ídolos, acuérdense, no era solamente la esclavitud, era la esclavitud y la idolatría. Para eso fueron las plagas de Egipto, para destruir a los ídolos. Entonces, la liberación de la esclavitud de Egipto y de sus ídolos. Ahora viene el pacto para hacer un especial tesoro de Dios, que lo hemos estudiado muchas veces, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, el pacto es el convenio, es el juramento de fidelidad, y se implementa a través de la obediencia a las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Entonces, resumiendo eso, somos salvos por gracia y obedecemos por emuná. Somos salvos por gracia y obedecemos por emuná. Porque algunos dicen, Horacito enseñaba, me acuerdo en una de las lecciones que enseñó él, la verdadera libertad que nos da Jesucristo. Libertad, amor y paz. Pero esa verdadera libertad es la libertad en su palabra. Ahora, antes no teníamos libertad para obedecer a Dios porque estábamos en la esclavitud del pecado. Ahora Dios nos ha hecho libres del pecado para obedecerlo. Entonces dice, ¿y entonces el libre albedrío dónde quedó? El libre albedrío del ser humano tiene vigencia y la verdad relativa o validez relativa cuando estábamos en el mundo. Pero en el reino de Dios no hay libre albedrío, sino en el reino de Dios hay obediencia a su palabra, obediencia a sus mandamientos, obediencia a sus instrucciones, porque eso es lo que nos da la verdadera libertad, porque hace que nuestra vida dé en el blanco, cumpla aquello para lo que Dios nos ha dado la vida. Entonces, a ver, Maricruz Lescano. Para mí y esto es una opinión así como personal, pero para mí el libre albedrío tiene que ver con elegir de quiénes queremos ser esclavos. Si queremos ser esclavos del sistema del mundo o queremos ser esclavos de Dios. Para uno tenés una consecuencia y para el otro tenés otro. Absolutamente. Bien, Válido. ¿lo tomamos como válido? Libre albedrío es posibilidad de elección, y es lo que está diciendo Maricruz. Tengo la posibilidad de elección. Una posibilidad de elección muy relativa. Yo en algún libro o en alguna lección por ahí escribí alguna vez que ¿cuál es el libre albedrío de un muerto? Pues la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces yo lo ejemplifico como un pozo, donde alguien está metido en el pozo y no hay manera de que pueda salir, y en un momento hay un brazo extendido con una mano de la cual te podés agarrar, y entonces el libre albedrío se circunscribe o tomo la mano que me quiere salvar, la mano de nuestro Redentor, o me quedo en el pozo. No hay más libre albedrío. No obstante, sí implica, como dice Maricruz, una elección entre quiero el camino o no quiero el camino. Quiero seguir donde estaba o quiero tomar la mano de aquel que me quiere redimir, que me quiere rescatar. Vamos al pan del cielo en Juan 6:30. Juan 6:30 al 34. Juan 6, y ahí sí le vamos a dar la opción de que alguien de ustedes que lo encuentre lo pueda leer. Juan 6, del 30 al 34. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. El pan era Él. El pan era Él. El pan era Él. O sea que lo que tenemos durante 40 años en el desierto es un tipo, una tipología, una figura de Jesucristo. Miren, es una figura profética. Ustedes por ahí 40 años comieron
un pan que descendió del cielo. Pero eso era figura de mí, que soy el verdadero pan que descendió del cielo. Interesante porque ahí hay una cuestión teológica entre los rabinos y Jesús, entre los fariseos y Jesús. Jesús les dijo que el maná no era verdadero pan del cielo. Los mató, pobre fariseo. Que era una simple figura de Jesús mismo. Porque maná, ¿saben por qué? Porque maná cesó. El maná cesó cuando ellos llegaron a los límites de la tierra prometida. Cuando ellos cruzaron el río Jordán y cruzaron para el lado de Canaán, automáticamente cesó el maná. Entonces, por eso Jesús dice, ese no era el verdadero pan del cielo, porque ese cesó. Yo soy el verdadero pan del cielo, que yo puedo estar con ustedes para siempre y ustedes pueden estar conmigo para siempre. El verdadero pan del cielo es aquel que sacia el hambre para siempre, aquel que lo podés comer cotidianamente a cada momento durante toda la eternidad, durante todo el tiempo de nuestra vida en la tierra, después de la resurrección, del arrebatamiento, todo el milenio, vamos a estar alimentándonos con la presencia de Jesucristo. Él es el pan de vida. Están en Juan, ustedes, 6, miren el versículo siguiente, el 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Sacio el hambre para siempre. Sacio la sed para siempre. Interesante, hoy me estoy acordando mucho de la amiga de Maru, que no me acuerdo si era... ¿Nombre? Nati. Sí, pero no me acuerdo cuál era la fe de ella. Era budista. Era budista. Creo. Sí, de todas maneras pasó algo, en el último tiempo estuvo mal su papá de salud y me pidió que ore por ella, que a mí me escuchaba, me dijo. Mi amor. Es interesante eso que está diciendo Maru, porque es lo que yo estaba pensando todo el día y me estaba viniendo ella a la mente. Y es más, me acuerdo como si fuera ahora la imagen, en qué lugar de la pantalla grandota esa que tengo adelante la veía ella y lo que decía. Y la verdad es que fíjate vos, que coincide justamente con lo que yo estaba pensando, que es ese pan que ella comió en el budismo, que tanta gente consume en diferentes ofertas espiritualistas que la modernidad ofrece, no fue el pan del cielo, que es Jesús, que nunca volverá a tener hambre, sino que sigue teniendo hambre. Y sigue pensando, cuando tengo un problema voy a recurrir donde está el verdadero pan del cielo. No quiero ir ahí yo, pero sí voy a pedir auxilio ahí porque reconozco que ahí está el verdadero pan del cielo, que ahí está Jesucristo. Y vemos la bendición de Jesús, la bendición la vemos a lo largo, ese maná, a lo largo de toda nuestra travesía por este desierto, lo vemos en sanidad del nieto de Marisa, de la hija de Amaru, de todos nosotros, y milagros y prodigios y cosas que Dios hace enviándonos ese maná del cielo, que ahora es Jesucristo y el que nos sacia para siempre. Pero al igual que en el desierto, el pan del cielo viene con una prueba. ¿Vieron? Lo leímos en el versículo 4. Saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahora, ¿cómo compatibilizamos esto para aquellos que vienen del catolicismo? Porque o de la iglesia evangélica, que es igual, es lo mismo, les aviso que es lo mismo, no hay mucha diferencia. Una tiene imágenes, la otra la imagen es el pastor, pero es lo mismo. La misma idolatría con diferentes figuras. Entonces, es la teología greco-romana. Por eso muchas veces decimos,
que la Biblia fue dada al pueblo hebreo, escrita en hebreo, en la cultura hebrea. Y para entender la Biblia tenemos que meternos en esa cultura para entender a quién está dirigido y poder entenderla. Porque lo que nosotros hemos heredado desde el siglo II en adelante es una teología que se fue armando, que es la teología de los filósofos griegos que se fueron convirtiendo al catolicismo y se convirtieron en los apologistas. Apologista quiere decir los defensores de la fe, que son los que armaron una teología que no había. Entonces, lo que nosotros heredamos, tanto de la Iglesia Católica como de la Evangélica, es la teología greco-romana. Entonces, esa teología greco-romana que heredamos dice que no hay que obedecer a Dios porque sus leyes están abolidas y que ahora hay que vivir por gracia. Y ahí tenemos un problema. Es un problema. Porque Dios dio la bendición para probarnos, a ver si obedecíamos sus leyes, si andan en mi ley. Entonces, decir que las instrucciones de Dios, las leyes, los decretos, los mandamientos, los estatutos de Dios están abolidos, es como si dijeran, aceptar la bendición, aceptar la vida eterna, pero el pacto que estás haciendo con Dios no te pide nada a cambio. Pero entonces, hasta los más grandes pecadores podrían venir si no le pide nada a cambio. Los secuestradores podrían seguir secuestrando, los asesinos podrían seguir asesinando, los mentirosos podrían seguir mintiendo, los ladrones podrían seguir robando. No te pide nada a cambio. Aceptar la bendición, comer el maná, aceptar la vida eterna, pero el pacto de Dios no te pide nada a cambio. Eso es lo que está diciendo la teología greco-romana. Pero Dios sigue diciendo, como a Israel en el desierto. Éxodo 16, 28, leímos en el 28, y Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Qué dice en el 28? ¿Lo tienen ustedes ahí? ¿Tienen la Biblia de tu abuela, Maru? Estamos con Éxodo 16 siempre, el versículo 28. Me había ido a Juan por eso. ¿Hasta cuándo? Dice. ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo la Biblia de ustedes o la mía solo? ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Eso es lo que estamos viviendo en la religión hoy. Dicen, a ver, el budismo, no qué sé yo, la New Age de esa señora así, pseudo Evita, el budismo del anterior presidente. Ojo, todos andan en la idolatría, todos andan en el espiritualismo, en una búsqueda teórica. ¿Por qué búsqueda teórica? Porque están buscando el maná sin la obediencia, el maná sin tener que dar nada a cambio, el maná sin tener que entregar el corazón. El problema con la fe nuestra, con la fe cristiana, es que Dios nos da todo, pero te pide todo también. Ese es el gran problema. Y por eso no tenemos tantos que aceptan la fe cristiana. Porque Dios te da todo y te dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y qué más dice el texto? Y miren tus ojos por mis caminos. Y miren tus ojos por mis caminos. Te pide todo. Entonces, ahí está el tema. Ahí está el tema. No es, como dice la teología greco-romana, la ley está abolida. No, hay un pacto con un compromiso bidireccional donde yo obedezco y Dios me bendice. Es bidireccional. Y por eso les dio el maná y esto hacían cualquier cosa. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? 4 mandamientos le dio para que nos quede algo en limpio de esto que estamos hablando y después podamos remeditarlo. 4 mandamientos les dio Dios acá. El primer mandamiento que les dio es recoger cada día la porción de un día. Es un mandamiento. Dice, qué fácil que es. Y sí, es fácil, pero no lo obedecieron.
Miren qué interesante. Fácil, pero no lo obedecieron. Recoger cada día la porción de un día. ¿No? Leímos, y Yahweh dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente, como si quedara alguna duda, le dice diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El segundo mandamiento que Dios le dio es, en el sexto día se prepararán para el séptimo día. En el sexto día se prepararán para el Shabbat. Versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. El tercer mandamiento que les dio es 6 días trabajarán. Versículo 26. Versículo 26 dice, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y el cuarto está ahí, es el séptimo día, es día de reposo. Ahí tienen los 4 mandamientos que surgen de esta lectura que hemos hecho. Yo podría hablar un rato largo con relación a esto, porque el mandamiento de 6 días trabajarán. No 5. Y los que, ¿cómo es? Y los que han descubierto que el séptimo día no es el domingo, entonces les vino al pelo porque trabajan 5 días nomás. Es como que dice 5 días trabajará, después viene el séptimo día y después viene el primero de la semana. Así que, no, 6 días trabajarán. Y esto yo lo enseño en las iglesias, les aviso, yo lo enseño en las iglesias. Ahí dice, es un mandamiento. 6 días trabajarás es un mandamiento. Entonces, si es un mandamiento, ¿no tenés nada que hacer en tu casa? Claro, no puedo ir a la empresa porque la empresa está cerrada los domingos. El negocio está cerrado, la fábrica está cerrada. ¿Qué? ¿No tenés nada que hacer en tu casa? Pintar la puerta, pintar la reja, rasquetear las paredes, destapar la cloaca, qué sé yo, hacer algo, hacer el jardín. Porque acá el mandamiento es 6 días trabajarás. ¿Tú ibas a decir algo, Hernán? Sí, no. Con respecto al domingo, harás toda tu obra. Entonces, dentro de esa obra también puede ser, como no nos tomamos durante la semana días de recreación, por acumular toda la obra de lunes a viernes, el domingo podría ser todo el día un pedacito de cada otro día y esparcir nuestra mente. Lindo curro. Nada más que eso. Esas son todas mis palabras, no voy a decir nada más. Porque la verdad que es interesante la relación que podemos encontrar con el Padre Nuestro. Porque Yahshua, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, nos enseñó a orar todos los días por el pan de cada día. ¿Vieron? ¿Se acuerdan del pan de cada día? Dánoslo hoy. Y esto también lo podemos aplicar a esto del maná, porque Jesús es el maná que vino del cielo. Y lo cual significa que debemos comer cada día de Yahshua, de Jesús, comiendo sus enseñanzas de la Torá. ¿Vieron? Muy interesante esto. Es para desarrollarlo ese tema, así que se los dejo a los que les gusta estudiar como Hernán, porque no es el pan de cada día dánoslo hoy solamente para los 6 días, es para los 7. Entonces no está quebrando el día de reposo, está diciendo, Jesús, quiero comer de ti todos los días de mi vida, quiero comer de tu pan que me da vida y me da vida eterna, y tu pan, ¿qué es tu pan? Tu pan son tus enseñanzas de la Torah. Ahora, hay algo que yo detecté acá, que es que la Biblia enseña que de gracia recibimos, por tanto debemos dar de gracia. ¿Y qué tiene que ver si todos los israelitas recibían el maná? No era así, así no empezó la historia. La historia empezó con que José tenía pan y su familia no tenía pan en los 7 años de vacas flacas. Así empezó la historia, no se olviden.
Entonces José había recibido de gracia y de todas las naciones iban a buscar pan a José. Recibió de gracia y dio de gracia. Eso lo encuentran en Mateo capítulo 10, donde Jesús dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. A ver, Mateo 10, 7 y 8. No pierdas, Maru, Éxodo, por si tenemos que volver. No sé si tenemos que volver. No, creo que no. A ver. ¿Qué les dije? Mateo 10, 7 y 8. Mateo 10, 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. Qué bueno que está eso, porque ahora lo agrandamos, ¿vieron? Yo iba a decir, de gracia recibiste, dad de gracia. Lo que lee Hernán es mucho más amplio que lo que yo dije. Está diciendo, muchachos, el Señor es tu sanador. El Señor ha limpiado tu lepra. El Señor te ha resucitado de la muerte. El Señor te ha librado de los demonios de la idolatría y de cualquier otra naturaleza. Entonces, ahora esa libertad, ese maná, no te lo guardes. De gracia recibiste, da de gracia. El Señor te ha perdonado todos tus pecados. Todos tus pecados han sido perdonados porque los cargó Cristo en la cruz. El perdón que recibiste y tengas que compartirlo, dalo hoy. No lo guardes para mañana, porque se aguzanará y dará mal olor en tu vida. Todo también tiene que ver con probarnos. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿La bendición para el desierto? Mira a tu alrededor cuánta gente hay sin bendición. Mira a tu alrededor y mira cuántos enfermos, cuántos leprosos, cuántos muertos como estábamos nosotros, cuántos atribulados y atormentados por los demonios. ¿Recibiste el maná? De gracia, dalo de gracia. Porque si no das la bendición, te guardas la bendición de más, se te va a gusanar. El perdón que recibiste de parte de Dios hace que le llegue a otros. Porque si te lo guardas, se te va a gusanar. Dios te da el pan del cielo para probarte. En primer lugar, para probar si obedecerás sus mandamientos. Y en segundo lugar, para ver si serás capaz de dar del pan del cielo a otros. Por eso le dije que era más de una de las pruebas a las que nos somete el Señor. Porque dar el pan del cielo a otros también es parte de la obediencia a los mandamientos de Dios. Dice, pues yo obedezco la Torah, obedezco sus mandamientos. Ajá. Así que obedecer la Torah. La Torah no se limita solamente a amar a Dios. La Torah no se limita solamente a amar a Dios, sino también incluye amar al prójimo. Mateo 22, 37 al 40. A ver, Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen de la ley y los profetas. Dependen toda la ley y los profetas. Es interesante porque lo vemos a Jesús cuando miraba y veía la multitud como ovejas que no tenían pastor, veía la multitud y Jesús lloró. Hay dos veces en la Biblia que dicen que Jesús lloró. Uno fue frente a la tumba de Lázaro y la otra fue al ver a las multitudes como ovejas sin pastor, como ovejas perdidas, sin maná, sin alimento, enfermos, muertos, desorientados.
Y ¿saben qué? Lo que yo veo cada día mirando alrededor, prendiendo la televisión, viendo algún noticiero, hablando con una persona, hablando con otra persona, abriendo los ojos y viendo la realidad, yendo hasta la esquina o yendo hasta el centro o yendo hasta Córdoba capital y aún dentro de los alumnos que tenemos en la facultad bíblica hay mucha gente que está como oveja sin pastor, que está desorientada, que está enferma. Y la verdad es que no puedo decir que obedezco la Torá, sino obedezco el segundo y grande mandamiento, que es similar al primero: amar al prójimo como a nosotros mismos. Hemos recibido el maná para el desierto, demos el maná. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo le decía: te insto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Y ese fuera de tiempo es un mensaje para nosotros hoy. Fuera de tiempo, fuera de tiempo. No, pero no me da la oportunidad. Sembrá fuera de tiempo. Es a tiempo y fuera de tiempo. Porque las personas no son conscientes de la situación en la que están. No son conscientes. No son conscientes de a dónde los ha llevado Satanás con el sistema de este mundo. Se han conformado al pecado, se han conformado a la involución de las costumbres, de lo que socialmente se acepta. Se han conformado, no saben que están muertos, son ciegos. El problema es cuando esos ciegos son guiados por otros ciegos, los dos caerán en el hoyo. Si el Señor nos ha dado el maná, es para que cumplamos el segundo y grande mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos debemos preguntar hoy, ¿qué lugar ocupan en nuestras prioridades estos mandamientos? ¿Qué lugar ocupan en las prioridades de los saciados, que somos nosotros, aquellos que aún no están saciados? La pregunta ¿es una prioridad para nosotros dar de comer del pan que descendió del cielo a los hambrientos para que sean saciados? Porque Yahweh Dios no menosprecia ni abomina la aflicción del afligido, ni esconde su rostro, sino que oye su clamor. Dado lo avanzado de la hora no lo vamos a leer, pero eso anótenlo. Está en el Salmo 22, del 22 al 26. Salmo 22, del 22 al 26. También les referencio a que están anotando salmos. Salmo 72, del 12 al 14. Hace una pregunta. El Salmo 72, que se la voy a leer, o se la va a leer a Ada. El Salmo 72, del 12 al 14. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. La sangre de los pobres es preciosa, la sangre del menesteroso, del necesitado, es preciosa delante de los ojos de Dios. A través de nosotros y del Mesías. Escuchen esto. A través de nosotros y del Mesías, Yahweh toma a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Eso está en el Salmo 140, versículos 12 y 13. Me gusta, sí lo vamos a leer, Isaías 41, 17. Isaías 41, 17. ¿Qué dice en la Biblia de ustedes? Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Yahweh, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Qué fuerte está eso, Hernán, Qué fuerte que está eso. Lo que yo sentía hoy cuando estaba preparando este estudio es, ojalá podamos sentir eso.
lo que hay en el corazón de Dios, lo que había en el corazón de nuestro Redentor, de nuestro Santo Maestro. Los afligidos, los menesterosos, buscan las aguas y no las hay. Y no las hay. No las hay en ninguna de las religiones que ofrece el mundo. No las hay en la política, no las hay en la economía, no las hay en el mercado, no las hay en las inversiones, no las hay en las criptomonedas, no las hay en el aturdimiento, no las hay en la droga, no las hay en el alcoholismo, no las hay en nada de lo que el mundo les puede ofrecer. Por eso los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Yahweh, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? Dice Romanos, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos que tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, etc. Es tema que a lo mejor con esos versículos les armo otro estudio. Nosotros, lo concreto es que tenemos un mensaje para el hambriento. Y esto es lo que quiero dejarles a ustedes. Nosotros tenemos un mensaje para el hambriento. Nosotros tenemos un mensaje para el pobre. Nosotros tenemos un mensaje para el humilde, para el necesitado, para el menesteroso, para el que tiene hambre y sed de justicia. Y ese mensaje se llama Yahshua el Mesías, Jesucristo. Porque el pan del cielo es Yahshua el Mesías, es Jesucristo. Y el que de él coma no volverá a tener hambre ni volverá a tener sed jamás. Por eso en el Sermón del Monte leemos que Jesús vino a resolver ese problema que padece la humanidad hasta hoy. Por eso en el Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5, de los versículos 3 al 6, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre de maná, sed de Jesucristo, porque ellos van a ser saciados. ¿Por qué? Porque Jesús vino para eso. Por eso Lucas 4:18 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Se levantó en la sinagoga, un día de reposo, y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Le estaba leyendo Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Yo quiero que quede esto en nuestro corazón, porque quien quiera que sea, entendamos esto a tiempo y fuera de tiempo, ya sea nuestra propia familia, la gente que tenemos más cerca, a tiempo y fuera de tiempo, siempre sembrando una palabra de Dios. A nuestros hijos, siempre sembrando una palabra de Dios. Desde niños, desde pequeños, desde lo más chiquito que sea, mejor, siempre sembrando una palabra de Dios, siempre enseñándoles a orar, siempre siendo el modelo, siempre sembrando esta semilla, este maná del cielo en su interior, en su vientre espiritual. Tenemos clientes, a los clientes sembrémosle palabra de Dios. No hace falta que digamos, dice Juan 3:25, dice según a Nabucodonosor 4:8. No hace falta que la palabra de Dios, que Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne, habite en nosotros para que al abrir de nuestra boca, cada cosa que digamos sea sembrar a Jesús en el corazón.
sin andar haciéndonos los religiosos ni los artistas, sembrar a Jesús en los corazones, sembrar su esperanza, sembrar su saciedad, sembrar la saciedad del hambre espiritual, la saciedad de la sed espiritual que solamente en Jesús se puede obtener. Eso es lo que yo les traje para hoy. Seamos instrumentos, sintamos como siente Dios, sintamos como sintió Jesucristo. Y yo les voy a decir algo. Estaba mirando a un político que presentó una lista tarde allí y para competir con la lista de unidad, teóricamente lista de unidad, que ya dejó de ser unidad porque él también presentó los avales. Y me gusta escucharlo porque él habla de los pobres. Y a veces lo escucho y me emociono. Y a veces lo estoy escuchando y digo, Señor, dame. No sé si Él tiene ese corazón, creo que sí, pero yo le digo, Señor, dame que yo pueda sentir eso que Él dice en relación a los pobres. Esa clemencia, esa misericordia que está en tu corazón, Señor, que solamente este Juan menciona con tanta convicción. Y yo, que te tengo a ti en el corazón, Señor, no siempre siento eso y lo quiero sentir. Y no quiero dejar pasar ni una sola oportunidad de sembrar el maná que descendió del cielo en el corazón de las personas para que se produzca esa saciedad que solamente Jesucristo produce y reciban esa vida eterna que solamente Jesucristo puede dar. Dios los bendiga. Amén. Bueno, muy interesante. El para qué de la bendición, ¿no? Cómo va moldeando nuestra respuesta, nuestra fe, ¿no? Cuando ocurre esa bendición, cuando viene ese maná. Y qué importante que es actuar con los que no están bien, no han tenido el caudal o no han tenido el alcance que nosotros tuvimos, ¿no? Entonces, qué compromiso y qué responsabilidad. Hablábamos con Hernán la semana pasada de una serie de charlas asociadas al evangelismo. Me parece que el punto clave o el punto disparador tiene que ver con lo mismo, ¿no? El evangelismo bien visto, ¿no? El evangelismo de hacer discípulos, de formar personas, de que el reino se extienda. Así que, y también, ¿no? Volver a reanalizar las cosas buenas que tenemos, porque para algo están, ¿no? No solamente para nuestra saciedad, sino ¿qué estará probando? Así que bueno, nada, ahí me quedo para analizar algunos sucesos y algunos pensamientos y decir, bueno, ¿para qué están estas cosas? Y tratar de entender el alcance. Así que bueno, gracias Horacio el Sabio y espero que Grabois sienta lo que dice, porque a mí me cae particularmente bien, pero espero que sienta lo que dice. Así que dejo los micrófonos abiertos para el que siga. Mira, yo no voy a hacer política, ni apoyarlo, ni nada, pero vi un reportaje muy importante, muy interesante, porque muchas veces también escucho los dos lados de la noticia y hay una contaminación tremenda. Justamente todavía no me pasaron la nota de economía, Horacio. Tremendo, me preparé para esa materia, no estaban, fui y rendí otras dos que no estaba preparado, pero las aprobé. Y referente a esto, ¿no? Justo anoche, sin querer, me vi un documental grande, ¿no? Unas petroleras en África y alrededor todo un pueblo sacando basura de unos basurales muchísimo más grandes que los que tenemos en Argentina, metidos en un agua más podrida que el riachuelo. Hay una desigualdad tan tremenda, ¿no? Y cosas que me fui enterando en este plan de estudios de los mismos políticos que nos prometen una cosa y la otra y se pelean entre ellos, pero ellos mismos manejan todo y algunos hasta son dueños de algunas minas, tienen sociedades. Es una cosa tremenda la corrupción. Los negociados más que corrupción, diría, ¿no? Las ventajas que toman todos. Pero
digo, ¿cómo puedo yo arreglar esto? Y yo no creo que pueda arreglarlo yo, pero hoy tuve una visita especial, ¿no? Volviendo al inicio de la charla, ¿no? De que si de gracia recibiste, de gracia da, y antes nos decían, acá tenés el alfolí, mirá, de gracia recibiste, poniendo esta balaganza. Y precisamente yo he visto milagros de sanidades y lo he compartido y no me han escuchado muchas veces. Y hoy vino a visitarme una persona que estaba en el listado de oración, que estuvo enfermo de cáncer. Pasó por Garín porque estaba cerca y me fue a saludar a mí. Fue con la excusa de mostrar que le saque fotos al auto, pero en realidad estaba muy contento porque lo pudo ver a mi hijo y estaba mudo. No tiene cuerdas vocales. Y se hizo entender. Me hizo un video llamado directamente. Después me escribió y lo bendije. Es una persona por la que hemos orado y me ha llamado la esposa minutos antes de entrar a quirófano, ¿no? Probablemente podría no haber salido de ahí, porque una operación de garganta es complejo. Si se te toma todo, no tenés más nada que sacar. Se corta el cuerpo a la mitad. Y sin embargo hoy vino a agradecer, quería verme. Y yo digo, wow, cómo uno afecta en la vida de las personas, ¿no? Y hoy me llenó, la verdad que me llenó de alegría. Digo, he tenido unas semanas difíciles, como vengo diciendo siempre, yo vivo un día a la vez. Cuando me superan las situaciones y no las puedo arreglar, me hago un asado, como le digo ahora. Estoy deprimido, me hago un asado. Y la verdad que muy interesante esto de seguir un día a la vez, recibir de gracia y dar de gracia. Anoche hemos orado por una persona también que no es nuestro adversario, pero no estaba en los planes siquiera poder orar por que sucedió lo que sucedió y bueno, hemos orado, ha mejorado, está en terapia intensiva, tuvo una ACV hemorrágico que estuvimos leyendo y es letal, y sin embargo se está recuperando. Y hoy me encuentro con esta persona y me encuentro con esta palabra esta noche que como que reaviva el fuego. Predicar a tiempo y fuera de tiempo, muchas veces no es con la Biblia en la mano, sino con una oración, con un Dios te bendiga, con acordarse de esa persona que está por allá quizá abandonada, sola. Como muchas veces nos hemos sentido solos nosotros y sin embargo un llamado, un mensaje. Yo soy de agradecer todos los días la palabra en la comunidad, porque muchas veces te levantás y no encontrás respuesta y están ahí. Algún hermano siempre quizás se levantó 2 horas antes que yo y publicó algo que Dios le mostró. Y de eso se trata, quizás nosotros tenemos esa ventaja de que, bueno, estamos en una comunidad y gente que está preparada, entonces te vuelca una palabra y uno la puede interpretar, pero a veces la gente, el mundo no tiene esa preparación, esa capacidad, esa visión. Y mucho menos si están dentro de la idolatría, ¿no? Esto que escuché hace un rato está bueno porque cambiamos los santos por el otro, es lo mismo. Era lo mismo. Verdaderamente me sacudió el espíritu hoy. Muchas gracias por la palabra. Bueno, yo tengo algo para comentar de la palabra, ya que está Freddy. Una fe probada. Siempre el Señor nos prueba la fe. Y nuestra fe tiene que estar fortalecida, una fe fuerte. Y la fe fuerte solamente la obtenemos a través del maná, o sea, la palabra diaria. Por eso Él nos dice que tenemos que comer la palabra día a día, o sea, comer el maná, que es el sustento sobrenatural, lo sobrenatural de Dios, que su palabra es la guía. Cómo la palabra nos da claridad y nos ilumina. Bueno, ha sido una semana bastante difícil para mí, pero
una semana que fue mi fe probada, pero fortalecida, porque la fe probada te fortalece. Y habla sobre todo la pobreza. La pobreza no es la pobreza económica ni nada por el estilo, sino lo pobre de corazón, lo que no tiene la persona porque nosotros no llegamos. O sea, en esta vida que tenemos para caminar, el Señor permanentemente va a ir probando nuestra fe, pero para que nosotros, de lo que hemos aprendido, podamos dar. No es para nosotros, ya que todo lo primero, Él lo da primero, y todo se lo tenemos que dar a Él. Ese alimento diario, hay un día a la semana, un día en el sexto día, que el día de descanso, que lo tenemos que hacer doblemente, recibirlo doblemente, para fortalecer nuestra fe, para ser saciado, que solamente lo encontramos en Él, porque bueno, en Jesús. Por eso cada viernes la Santa Cena es esto, ¿no? De fortalecernos en su palabra, de fortalecernos en la unidad como familia. Esto que somos, nosotros somos familia en la fe. Cuando la otra persona está deprimida, oprimida, con opresión, con muerte espiritual, porque no conoce del Señor, es ahí donde nosotros tenemos que estar, poder llevar ese pedazo de pan de vida, ¿no? Que es Jesucristo. Hacer conocer a la otra persona a Jesucristo. Sobre todo esto se trata de nuestra obediencia a Cristo, nuestra obediencia a Dios, mirarnos internamente y salir adelante, porque sabemos que en esa palabra diaria es la que nos sacia. A mí esta semana ha sido una semana complicada, bueno, porque por todo lo que me ha pasado, he tenido lucha, he tenido pruebas, he tenido milagro de mi nieto escuchando la alabanza y yo orando justamente, ¿no? Resucita muerto, sana enfermo, que es lo que estábamos hablando, una alabanza de Barak, y a él le gusta y oraba, y cómo el Señor traía un viento apacible, porque eso apacible de su amor fue visto porque los niños se dormían. Los niños que estaban enfermos en la salita de mi nieto se dormían. Y nosotros, yo no tuve ni vergüenza ni nada para alabarle al Señor, bien bajito y alabándole y pidiéndole al Señor por cada niñito que estaba en esa sala y por cada uno de los que estaban internos. Es maravilloso ver el milagro de Dios cuando nosotros oramos por los enfermos, es donde más se manifiestan los milagros del Señor. Y bueno, la persona que habla, Freddy, que tuvo el ACV, es el padre de mis hijos. Y bueno, oramos por él, y Dios, sé que Dios va a traer milagros porque necesita que él sane su corazón, que él pueda tener un encuentro verdadero con él. Y bueno, están ahí sus hijas acompañándolo, así que muchas cosas han pasado y bueno, me siento fortalecida en el Señor, siento la fuerza del Señor, una fe probada. Muy lindo, me encantó. Muy bien, Marisa, muy lindo el comentario de los dos. Y sí, fue una semana compleja para vos, Marisa, lo sé. Y bueno, lo bueno es que Dios siempre es fiel y nos cuida al detalle de los ataques perrunos y otros ataques espirituales que sufrieron mis amigos esta semana. Gracias por el comentario de ambos. Ahí ha levantado la mano Karim. Yo no sé si quiere comentar algo. Sí, que me llegó esto que lo tenía olvidado, ¿no? Hablar, predicar a tiempo y a destiempo. Y yo que vengo de toda la vida de ser creyente, más fría, menos fría,
No, ahora estoy aprendiendo tanto y todo el tiempo que aprendo algo nuevo o redescubro o que comprendo algo que sabía de memoria pero no lo había internalizado por ahí, digo, ay, si lo supiera fulano, si lo entendiera mengano, todos mis vínculos de la vida son crecientes, ¿no? Pero si lo entendieran así, si lo entendieras allá, y incluso personas queridas que están alejadas de Dios, Como Sonia. y digo, siempre me quedo, me ato porque digo, no, si no preguntan y no les interesa, ¿por qué les voy a hablar? ¿No? Pero digo, esto es un desafío para decirlo igual, ¿no? A tiempo o a destiempo, aunque no les interese, o aunque uno crea que no les interesa, porque por ahí lo están necesitando. Y bueno, la verdad me voy con esto hoy, ¿no? Aparte de la fe probada, que también estuve a prueba toda la semana sintiéndome mal, pero me quedo con esto, ¿no? A tiempo y a destiempo, ¿no? No importa cómo le caiga al otro, decírselo igual por ahí le sirva en otro momento, ¿no? Eso. Qué bueno, Karin, sí. La verdad que el a tiempo y a destiempo siempre tiene una estrategia, ¿no? Siempre tiene, no una estrategia, sino una guía y una orientación de Dios, ¿no? Porque incluso cuando uno siente decir algo, viste, interiormente y se calla y lo retiene porque dice, no, bueno, esta persona no lo va a recibir, después son las maravillas que vienen después, ¿no? Y uno lo ve con el paso del tiempo y ve como Dios, eso que nos puso en el corazón a través del Espíritu Santo y nosotros lo dijimos que es su palabra, después tiene un efecto. Así que sí, es fundamental ese mensaje. Gracias, Karin, y seguimos orando por tu completa sanidad física y porque se equilibren no solo los temas físicos, sino también todo el entorno. Así que seguimos orando fuerte todos por tu vida, Karin. No sé si alguien más quiere compartir algo, Maricruz. No se te escucha. Es que ese equipo cheto que tenés no... A ver ahí. No, tampoco. Sacalo y hablar de la compu. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. No andaba esto. No, muy cortito lo que tenía para comentar. En realidad, todos los comentarios fueron en las pruebas a nuestra fe. O por lo menos todo lo que hablaron. Y es claro, las pruebas a nuestra fe existen, las vivo siempre. Pero yo interpreté estas palabras, más allá de el principio de Dios establecer ciertos mandamientos y obediencia, yo lo tomé como que quien lee esta parte de Éxodo, incluso las partes anteriores a las plagas, para mí son pruebas del hombre con Dios, ¿no? Porque me da la sensación de que el hombre, si uno lo lee esta parte una tras del otro, decía, son duros, son duros porque les dice una cosa y hace lo contrario, les dice una cosa y hace lo contrario. Y yo creo que las pruebas de los hombres para con Dios no hacen más que magnificar las maravillas de Dios. Entonces, porque si el hombre no hubiese salido a desobedecer, el salir a buscar el maná en doble porción, no se hubiese agusanado, no se hubiese mostrado la maravilla. Entonces, creo que incluso en las plagas, la tesitura del faraón y el no creer, no hacía más que mostrar las maravillas de Dios. Entonces, me parece que esta palabra tiene que ver un poco con la prueba de nuestra fe, pero también con la prueba del hombre hacia Dios, que no hace más que magnificarlo. Sí, el hombre, nosotros todos. Yo sí, me tal cual. Esa, porque si hay alguien que aprende lamentablemente dando toda la vuelta, soy yo. Entonces, Dios siempre muestra que está ahí y tenés la doble chance. En el faraón decía, yo endureceré el corazón de faraón, entonces ya sabía cómo iba a suceder y cómo iba a mostrar su poder y cómo iba a quedar plasmado, ¿no? Pero somos cabezones.
Y a veces nos cuesta aprender por la vía rápida, por creer y confiar directamente. Sería mucho más fácil si fuera creer y confiar. Gracias, Maru. Pablito Mena. Y yo opino más o menos lo mismo. Ahora, somos cabezones, somos desconfiados por falta de confianza en esta obediencia a Dios y en la fe. Creemos que nosotros somos quien podemos resolver los problemas y no depositando en Dios lo que necesitamos. Y esto que decía Karin también del tiempo y destiempo, muchas veces las personas disimulan muy bien su necesidad de escuchar a Dios. Entonces, esa frase o esa palabra puede ser oportuna cuando incluso nosotros creemos que no lo es, y el impacto puede ser grande, con lo cual hay que estar atento a eso y tratar de estar con esa palabra y esa frase que puede ayudar a destrabar algo. Hoy me tocó almorzar con Horacito y como siempre es un enorme placer porque se profundizan algunos temas, algunas puntas de iceberg. Entonces, bueno, la verdad que son momentos hermosos para filosofar un poco y entender el verdadero sentido, ¿no? De todo. Solo eso. Gracias, Menita. Gracias por el comentario y avisar cuando tenemos que hacer dieta, por favor. Hernán, Vicky, por allá. Metele, gordo. Bueno, no los veo, Hernán y Vicky. Por lo que le paso la palabra a la gran resumidora que ha mejorado mis resúmenes. Acá Carlita dijo que ella quiere almorzar con vos, ¿eh? Ah, bueno, la tendré que invitar a Carlita. Se puso celosa de Pablo. Charlaremos profundamente como hacemos con Benita cuando estamos ahí solos. Porque bueno, tu nene. Así que. Me toca invitarte, Carlita. Tu nene es bueno, tu Sí. hijo, el bebé. Se porta medio mal, pero es bueno. Marita, todo suyo. Justo te muteaste. Ahí está, toque al revés. Me hizo pensar algo al principio de esta catarata de enseñanzas, ¿no? Que el tema del maná y de que tenían que recoger la cantidad necesaria para sobrevivir ese día, ¿no? Para alimentarse seguramente muy bien porque no se enfermaban y no tenían aparentemente carencia de ningún nutriente, ¿no? Y cómo eso tendríamos que, si está escrito así por algo es, ¿no? Para que saquemos conclusiones, cómo tal vez mirarnos si estamos viviendo y no tenemos o no pretendemos tener más de lo que podemos consumir, en todos los sentidos. Muy lejos de vivir en la miseria, como se predicaba o la idea que tenía, ¿no? Si uno cree en Dios, tiene que comer mal y vivir mal y no querer, no desear nada, ningún bien material, ¿no? Pero tal vez hacernos pensar de medirnos en nuestra forma, porque si no también es una falta de fe, ¿no? Pensar que Dios nos va a desproteger en algún momento. Y ahí entra la fe, ¿no? La fe y la obediencia, ¿no? Una reflexión nada más, pero iba a otro tema. Y me quedé en Mateo 10, donde dice, de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Y digo, ¿cómo se empieza este tema, ¿no? Esta idea. Y me pareció que tendríamos que empezar por agradecer, que es lo que tenemos que hacer todas las mañanas, la gracia que recibimos, para identificarla, sacar la luz.
¿qué recibimos? Infinidad de cosas recibimos de gracia. No solo la provisión de que no nos falta nada, sino sobre todo, bueno, tenemos a Jesucristo. Y si miramos afuera, eso es lo que recibimos, eso nos tiene que producir un sentir de gratitud interminable, infinito. Y creo que esa gratitud que nos inunda, necesariamente la tenemos que volcar al otro. Y ahí está, de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Es como que, si bien no tenemos que tener abundancia de otras cosas innecesarias, sí tenemos que tener abundancia de gratitud hacia la gracia. No sé si se entiende. Gratitud hacia la gracia, y eso naturalmente se va a volcar. Y algo que dijo Horacio el Sabio, que cuando mira televisión y ves a su alrededor, bueno, yo miro alrededor, pero no mucho porque no estoy activa como ustedes, pero sí miro noticieros y me informo, y bueno, y me comunico con gente como puedo a través de este aparato, y veo que una enorme carencia que hay es, por ejemplo, tengo 2 familiares muy cercanos, muy amados, que militan en política, ya que estamos en este tema, en este año digo, no en este tema, y militan y son buenas personas, doy fe que son buenas personas y tienen buenas intenciones. Están uno en una vereda y el otro en la otra vereda, o sea que no es cuestión de partidismo, pero los veo tan ciegos, como que no ven la realidad. Tienen buena intención, pero no ven más allá de lo que tienen delante de sus ojos. Una realidad que solo con la luz de Jesucristo, la luz de la palabra, nosotros podemos ver que más allá de los gobiernos y de todo lo que se mueve alrededor, la economía, hasta la salud, hay otros poderes que los vemos porque en la palabra está escrito que va a ser así. Y ellos con su buena intención no lo pueden ver y se desgastan y se apasionan y por algo que no sirve. Y cómo agradecer que nosotros tenemos esa luz, y tal vez también hay que darle en ese sentido, ¿no? Yo trato de hacerla desde mis límites y no tanto, de poner luz en ese punto, porque es algo que me gusta la política desde los 14 años, y bueno, ahora estoy mirándola de afuera, con esta luz de la palabra, y voy haciendo el paralelo y todo coincide tanto, y me desespera, como decía Karen, me desespera que no lo vean, que no vean que más allá de todo está la mano de Dios. Bueno, aporto esa carencia y esa parte de la gracia que uno tiene que dar, y examinarnos cada uno qué es lo que más recibimos que tenemos que dar. Seguramente no todos tienen este sentir mío, ¿no? Cada uno es personal, en otros serán las necesidades materiales, en otros según lo que más recibamos. Bueno, hay mucho más, pero lo dejo ahí. Dejo la palabra para otros. Muchas gracias, Marita. Bien interesante, ¿no? En realidad todo el mundo busca cómo llenar un espacio, ¿no? Y ese espacio vacío, nosotros tenemos la gracia y cuidamos la gracia de haber entendido quién lo llena, que su espíritu, y la acción es la de extender su reino, para tener muchos con quien compartirlo, para que muchos tengan este tesoro que nosotros tenemos. Pero el mundo está todo el tiempo desesperado buscando algo que los motive. Entonces, así forman las grietas, etcétera, 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 que no es más que manipulación para llevar a la gente donde la quieren llevar. Pero bueno, nada. Marita, me levantaste la mano tuyo.
Agrego algo que completaría esto de la luz, ¿no? Y que es otra de las frases que imprimimos de Vicky, ¿no? Como la del reino, los dos reinos, en cuál estamos. Y es que empezamos a hablar acá en nuestra pequeña comunidad de estar en la luz o estar en la oscuridad, y ver que esas personas están en oscuridad y de qué manera les llevamos la luz de Cristo, ¿no? Y imprimimos de alguna manera esta frase de está en oscuridad, no nos ve, no ve la realidad, no ve esto, no ve lo otro. Entonces, transmitir esa luz que tenemos nosotros, luz de entendimiento de lo que pasa, de la vida. Quería resaltar eso de que están en oscuridad y les tenemos que llevar la luz. Tal cual, charlábamos el otro día en una cena con Mateo el viernes, que nos juntamos con Mateo, mi hijo, y vino Hernán, Vicky y Dani. A casa cenamos, que nosotros charlamos, y Mateo está estudiando físico-química, y en físico-química entiende que el calor, que el frío no existe. Entonces empezó a hacerse el sabio y decía, el frío no existe. Y Hernán decía, no, es ausencia de calor. Entonces, claro, sí, no, es ausencia de calor, dijo Mateo. Y asimismo, vos hablabas de llevar la luz. La oscuridad no existe, es ausencia de luz. Entonces, donde hay oscuridad es donde no estamos. Simplemente eso. Entonces, que sea una motivación estar donde no hay luz. Porque la oscuridad no existe, es ausencia de luz. Así que ahí tenemos espacios para estar, como dijo bien Karin, a tiempo y fuera de tiempo. Porque es ausencia de luz. ¿Y qué transportamos nosotros? Su luz. Entonces hay que moverse, iluminar, es nuestro rol. Y es cuidar la gracia, ¿no? Como decías vos. Así que, bueno, me parece muy buenas las conclusiones. Y bueno, siendo ya 21:22, le voy a pedir a nuestra oradora oficial, Marita, que cierre la reunión en oración. Bueno. Voy a poner el micrófono. Ahí lo apagaste. Ahora está apagado. Ahora. Me había sacado los anteojos, no veía. Padre, ante todo te damos gracias. Te damos gracias por tanto que nos das cada día, por la vida, por todo lo que tenemos y, como decíamos, que veamos esa ausencia fuera de nosotros, fuera de este reino, y que eso nos toque, nos conmueva, nos impacte, Señor, que podamos dar con generosidad, dar con naturalidad todo lo que recibimos de ti, de gracia, realmente de gracia, como veíamos que das el primer paso y nosotros tenemos que seguir, a partir de tu acción, tenemos que seguir hacia los demás. Gracias, Padre, por esta enseñanza que nos toca profundamente, toca nuestra forma para examinar nuestra forma de vida cotidiana, de todos los días, nuestra relación con los demás. Y Señor, también nos da impulso para no bajar los brazos y para que hablemos de ti, que llevemos tu luz, Señor, y así como hacían esos primeros discípulos que hablaban con denuedo, como decía Karen, a tiempo y a destiempo, que esto no se termine hoy, mañana empezamos con otro tema y nos sumergimos en el diario vivir, sino que esta sea nuestra principal motivación, estemos donde estemos y estemos realizando la actividad que sea, pero que esta sea nuestra motivación. Gracias, Padre, por la enseñanza, por Horacio y Ada, que nos guían hacia tu verdad, Señor, cada semana. Gracias por los hermanos, gracias por esta hermosa comunidad en la que estamos tan cómodos y a veces no es bueno estar tan cómodos, ¿no? Que esto nos saque de la comodidad en que nos sentimos entre nosotros, que hablamos
el mismo lenguaje y sentimos lo mismo. Gracias, Padre, por este impacto que has hecho en nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Chao. Noches. Bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.